Nos quedamos en uñas, ¿no? Y vamos a ver uñas. ¿Cierto o falso? A ver, ¿dónde está esto? Que agarré el internet me dentro aquí. A ver cuál estamos en. Ok. Pestañas de es. Ya vemos el Endonix. Déjame ver dónde se puede ver más grande. Ok, ahí está. Ya se me olvida dónde ponerlo un poquito más grande. Para acá. Porque ustedes sí lo ven en su grande, en su computadora. ¿Sí están siguiendo? Okay. Pero el chiste es que lo vean aquí todo el mundo más grande. En los tres puntitos, Así que son los de arriba, ¿no? en estos. Ajá, y no me aparece centrar en el contenido, creo. Sí, enfoque en el contenido. Enfoque de contenido. Ahí, ¿verdad? Pues no es tan grande. El vista del moderador. Ocultar vista del moderador. Ah, aquí está. Ya está bien. Porque hay que verlo, muchachos. Está bien. Ok, muy bien. Vamos a empezar. Entonces, ahí tenemos ejemplos de muchos problemas de onicomicosis. Esto es importante tener en cuenta de que, pues generalmente lo que vemos en uñas y las personas van a decir, es que tengo un hongo, y los vemos y pues sí, a veces es difícil distinguir si hay o no hongos, pero siempre tenemos que examinar algunos aspectos de esto. Tenemos una blanca superficial en un pie de un niño, arriba a su derecha, a su izquierda, perdón. Y entonces vemos estas lesiones blanquecinas, y lo que estamos viendo, pues, no son los hongos, ¿verdad? Son las colonias que se forman por debajo de la uña, por encima de la uña. Es lo que vemos, ¿no? Si no, pues, usted tiene toda la Miravalle o el cuarto centenario ahí de hongos, ¿verdad? Lleno, o sea, es la colonia lo que estamos viendo, ¿correcto? Entonces esto es importante. En esta otra, pues ya hay destrucción de la uña a su derecha arriba. Hay una destrucción parcial. Con esas bandas amarillentas, esas bandas amarillentas son clásicas de los dermatofitos. Estas como banditas como tal. Entonces esta uña pues tiene un problema combinado, tiene una blanca superficial, pero también tiene
una distrófica distal y lateral, ¿verdad? Entonces, en ocasiones se combinan los diferentes tipos de topografía o de nombres de la micosis unguial. Acá pues es nada más, es una distrófica superficial, y vean ustedes que también puedes tener hacia adentro, ¿verdad? Nomás, un poquito más. Pero este levantamiento, hay una onicolisis, quiere decir ¿qué es una onicolisis? Pues es un desprendimiento de la parte distal de la uña, igualmente en estos casos. Si ustedes ven, es raro ver en un bebé o un niño hongos en las uñas, pero se presentan con mucho mayor frecuencia que la tiña de los pies. ¿Se acuerdan que la tiña de los pies en los niños pocas veces se presentan? En cambio, sí pueden presentarse problemas de onicomicosis. Esta lateral, adelante, pásale, buenos días. Esta lateral, pues es subunguial lateral, ¿verdad? Porque no está en la parte superficial, sino está en la parte que está junto al lecho unguial, ¿verdad? Entonces ahí está creándose el problema. Y esta es una distrófica total, ¿verdad? Totalmente está muy hiperqueratósica la uña, polvorienta, y bueno, pues eso sí es muy fácil decir, bueno, pues trae una onicomicosis como tal. Recuérdense que no nada más los dermatofitos causan onicomicosis, sino también los mohos y también ya les había dicho que hemos encontrado cultivos por Aspergillus, que no es un dermatofito, y también obviamente cándida, y que pueden haber combinaciones, ¿correcto? Aquí en ocasiones el cultivo no siempre es fidedigno, y nos sale mejor el examen directo en el diagnóstico, el examen directo que se hace con KOH. Un buen raspado de la uña nos va a dar en cuenta eso. Hay que tener en cuenta otro detalle. Cuando vemos un engrosamiento de la uña del dedo quinto del pie, puede ser que sí tenga hongos, pero a veces nada más es el engrosamiento por el roce. Cuando vemos esto es que la uña va a estar completamente amarillita y engrosada, pero no tiene ningún otro detalle. Y eso, es que traigo este hongo. No, simplemente está engrosada por el roce del zapato constante y se va engrosando. Entonces la uña del quinto dedo, y sobre todo cuando es un poquito más lateral, es muy fácil que tengamos ese engrosamiento, y no como en estos casos de adelante, pues que sí vemos la del primer dedo con una distrofia muy importante y ese engrosamiento de la uña. Sí, dime. A ver, un poquito más fuerte, porque a veces... muy frecuente. Correcto, en un adulto ya no tanto a lo mejor de la edad de ustedes, pero sí ya después de los 30, 40 años es muy frecuente, y más todavía, entre más años más frecuente. Sí, pero bastante frecuente, ¿correcto? Ya veremos ahora el tratamiento de la onicomicosis, ¿correcto? Sí, ya veremos. Eso es lo que toca al final de hoy, del tratamiento. Primero vamos a ver cándida y pitiris versicolor, luego vemos el tratamiento de todas estas micosis superficiales. Vean ustedes cómo aquí la primera uña está feliz, en cambio la del segundo dedo es la que tiene el problema. Y vemos esas bandas amarillentas, muy clásicas. Ya cuando vemos esto es muy fácil decir si es onicomicosis. No es otra cosa, ¿verdad? Ya veremos cuando vemos la clase de uñas que hay muchos diagnósticos diferenciales, entonces esto es importante. Pero obviamente la mayoría de las veces sí van a ser los dermatofitos los que van a dar problema,
pero en ocasiones hay otras cosas, o estas coloraciones a veces medio negruzcas, medias parduzcas, pues también nos da a pensar que a lo mejor tiene una combinada, o a lo mejor tiene un aspergillus, o a lo mejor tiene un Scopuralopsis, que es un hongo oportunista, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Y generalmente para el diagnóstico, yo sí les pido un buen cultivo y un examen directo cuando no es muy claro, para poder distinguir y no, como el tratamiento va a ser largo y tienen que tomar medicamento, no se va a quitar con el Unesia o con eso tan fácilmente. Entonces, definitivamente, pues ayuda mucho como inicio del tratamiento como tal, y luego nos ayuda también, ya cuando se supone que ya está terminado el tratamiento, pues hacer otro. ¿Por qué? Pues porque vemos que si todavía persiste el hongo, ¿verdad? Si tenemos uno positivo al principio y uno positivo a los 3 meses de tratamiento, digamos, pues todavía hay hongo o no está funcionando el antimicótico, no siempre funcionan. Estas las manchas blanquecinas en las uñas se llama leuconiquia. Leuco, blanco, ¿cuál es el leucocito? Leuconiquia, fácil. Y en este caso, pues sí era un dermatofito y tenía unas líneas que pudieran haber sido también traumatismos de la uña o problemas por el uso de uñas de gel o alguna otra cosa. Entonces también eso es importante, hacer diagnósticos diferenciales, y por eso a veces cuando es duda, mejor hacemos el cultivo. Aquí vemos una distrófica total y traigo una de uñas de la mano, y por ejemplo en este caso es una foto de un libro de Arenas, que es el de micología, donde vemos una mano bien y otra mano con problemas. Se supone que si es esto, hay que verlo, siempre vean los pies, cuando vean problemas en las manos, y vemos que a lo mejor es una mano y 2 pies, descrito también por Roberto Arena como un síndrome especial, una mano y 2 pies, y en este caso como tal. Y estas, vamos viendo por qué está dividido así la uña. Bueno, pues esto es principalmente porque podemos hacer cuando empezamos el tratamiento, hacemos una línea donde está el problema, y le tomamos a lo mejor una foto, y luego vamos midiendo cómo va creciendo. Si esto va saliendo, pues quiere decir que es el tratamiento muy adecuado y se va limpiando, porque si ustedes, ¿cuánto tarda en crecer una uña de un pie en un adulto, digamos, de 20, 30 años? ¿Cuánto tiempo tarda en completarse el crecimiento? Unos 9 meses, todo un embarazo, ¿verdad? Entonces, no es posible ver curación cuando damos 3 meses de tratamiento. Entonces vamos a hacer una línea y entonces vamos a ver cómo avanza el tratamiento, y podemos ver que al final del tratamiento ya no ha avanzado totalmente el problema, sino que todavía le falta tiempo, y entonces hay que observarlo y tiene que observar el paciente que eso vaya saliendo, porque si no el paciente se dice, no, pues es que no me está haciendo su tratamiento, y hay que explicarle por qué. Aquí hay otra. Acordarse que las blancas superficiales se relacionan mucho con pacientes con VIH-Sida, pero se pueden presentar de todos modos en cualquier problema. Si puedes hablar más fuerte. Con VIH-Sida con más frecuencia, pero no quiere decir que una persona que tenga una blanca superficial no tiene que tener SIDA, no, para nada. Incluso presenté también un niño con una blanca superficial. Aquí vemos también una inflamación
esta paroniquia, acordarse de la inflamación alrededor de la uña se llama paroniquia, que puede ser por muchas cosas, ¿verdad? Entonces también podemos ver junto con la onicomicosis algo de paroniquia que se presenta más frecuente con cándida, aunque en este caso sí es dermatocitosis. Vamos a ver un caso donde ¿qué lesiones vemos? Es pregunta para acá y para la casa. ¿Qué lesión estamos viendo? Lo primero que nos llama la atención es un eritema, muy bien. Es lo primerito que nos llama la atención. Pero es un eritema parejo, ¿verdad? No hay en ocasiones algo en especial. Y la mamá nos puede decir, y nomás es unilateral, no es del otro lado. Y la mamá nos puede decir que esté hinchadito, ¿correcto? Del otro lado, ya vamos a ver la foto después, cómo era el niño realmente. Está hinchadito. Bueno, pues estamos viendo no nomás el eritema, sino también muchas pápulas, muchas pápulas. Si vemos esto, correspondería a un problema de tiña. Nada más estamos viendo el eritema y las pápulas, así. Pensarían en tiña. ¿Qué es lo que requerimos para ver las tiñas? ¿Cómo son la imagen de una tiña del cuerpo? ¿Cómo? El borde activo. Tiene un borde bien limitado y el centro está más escamoso, ¿verdad? ¿Correcto? Y entonces, bueno, ya viéndolo bien, si nos vemos hacia abajo, sí hay un pequeño borde activo, ¿correcto? En el cuello. Un poquito más eritematoso que el resto del cuello, muy parecido a lo que vemos en la mejilla, incluso en la oreja, que si vemos la pura oreja, pues para nada pensamos que es esto. El hecho es de que había ido con un médico, vieron que tenía una ronchita y el médico lo vio y le dio un esteroide tópico, ¿correcto? Entonces lo que estamos viendo es una tiña incógnita. O sea, no sabemos si está o no está. Y eso puede suceder mucho. Y es parte de un estropeo, un córtico estropeo del medicamento que generalmente se prescribe con mucha facilidad aquí en nuestro medio, ¿verdad? En otros lados no, porque no es tan fácil conseguirlo, pero aquí se puede conseguir hasta en oferta. Aquí cuando dejamos el uso del medicamento, estamos viendo que hay incluso hasta pústulas, vesículas y pústulas, pequeñas pustulitas acá retroauriculares, ¿correcto? Porque hay un rebote, esto se llama córtico rebote. Y incluso desaparece el borde casi por completo. Entonces le tenemos que advertir a la mamá que luego va a venir una exacerbación al suspender el medicamento, aunque ya está con tratamiento para el problema de la tiña. Y obviamente pues lo comprobamos también por examen directo y por cultivo, ¿correcto? Vean ustedes la cara del niño ya cuando está curado, ¿correcto? Entonces aquí es muy diferente su carita a la primera, ¿verdad? Si la vemos en comparación de esta edematizada, en cambio aquí ya completamente curado el pequeño. Entonces a esto se le llama tiña incógnita, ¿eh? Tiña incógnita, que no se les olvide. Y obviamente pues el estudio de los dermatofitos se puede comprobar mediante un examen directo. Abajo a su izquierda la foto de la amarillenta, pues ahí vemos los filamentos, con a lo mejor algunas esporitas. Ya si se hace el cultivo, se van a dar diferentes formas de cultivo, diferentes cultivos, entonces con esto, con el cultivo sí se va a identificar la especie del hongo. En el lado superior estamos viendo
al microscopio un Microsporum canis, que son estas hifas macrocíticas que se llaman, septadas, y bueno, pues y ese ya le va a corresponder al laboratorio, ¿correcto? No, decirles, pues lo único que les van a reportar es, a lo mejor les ponen Tricofiton sp, especies, no lo identificaron por completo, o Microsporum canis, o nos pueden poner como los últimos años Aspergillus. Entonces, bueno, pues de ahí podemos incluso escoger nuestro tratamiento más adecuado. En la uña, bueno, pues este fue de una biopsia, la parte central, y se tiñen con paz, pues lo que vamos a ver son todas estas esporas perfectamente bien vistas, ¿verdad? Bueno, pero eso es más raro, pero bueno, lo que hacemos es de examen directo y el cultivo en medio de sabureado, así escrito. Y vean ustedes cómo son las colonias de diferentes hongos, del rubrum, del tonsura, del canis, y cómo se ve al microscopio las hifas de cada uno de ellos, ¿verdad? Bueno, pues eso ya en cuestión de que el micólogo, el laboratorista lo distingue. Aquí a veces el problema es de encontrar un buen laboratorista, que haya llevado un buen curso de mico en el laboratorio, porque luego como que se les olvida lo de la micología y como lo dejan a un lado, porque a veces no es tan frecuente que alguien lo pida. Pero entonces buscamos a alguien que sí lo sepa. Por ejemplo, de aquí en la universidad, creo que ya se jubiló la maestra, pues existía una persona muy bien preparada en micología y que enseñó muchos de sus estudiantes, pero bueno, hay que buscarlo bien, ¿verdad? En ocasiones sí nos falla eso y no cualquiera lo hace bien. Bueno, condicionantes para tener una tiña. Bueno, pues a lo mejor si es en pies, un sudor excesivo puede ayudar por la humedad. Acordarse de el calor y la humedad hace que haya crecimiento de hongos. Y si no, pongan una tortilla con humedad y con calorcito y van a ver que después ya está toda verde, ¿correcto? Rosaduras o ampollas en los pies también se ha identificado. La utilización de calzado cerrado. Y entonces aquí también va a haber, por ejemplo, un problema de tipo laboral. Bueno, pues que en la fábrica nos exigen tener botas, pues sí. Entonces tienes que tener cuidado con tus botas, le tienes que poner algo de talco, porque si no vas a volver a tener el problema. No te puedes quitar las botas porque en el trabajo no te van a admitir sin botas. Pero también el utilizar zapatos y calcetines largo tiempo, pero pues personas que lo tienen que usar, ¿verdad? No lo pueden dejar de usar. Son cosas es importante. Hablaron también en los consensos de trabajos con muchas horas de pie, pues esto es muy variable, pero sí trabajos en lugares húmedos, pues claro. Y hay veces que en los trabajos no se les exige botas y traen zapato de piel y pues es peor en ocasiones. Los deportistas como algo muy especial. Y obviamente, pues los enfermos de diabetes o inmunodeficientes, pues tienen mayor predisposición para todos, como para cualquier otro tipo de infección. ¿Qué hacemos como prevención? Prevención, conservar los pies secos. Entonces, bueno, pues tengo que usar botas, pues uso un talco. Lavar los pies cada día y secarlos después cuidadosamente. Hay veces que las personas no tienen agua y pues no es tan fácil, o sea, para nosotros se nos hace muy fácil porque diario tenemos nuestra agüita, nuestro baño, nos bañamos. A veces nos faltaría una vez porque no ha llegado, porque no corrió, pero hay personas que de plano que no es tan fácil que lo hagan. Pero por lo menos los que ya están enfermos sí hacerlos. Hay que cambiar calcetín y zapatos diariamente. No obstante, también igual,
Hay gentes que nomás tienen un par de zapatos, no los pueden cambiar. No, pues es que yo tengo así como que la zapatera, pues qué bueno, ¿verdad? Entonces, toda llena. Pero no todo el mundo puede tenerlo. Hay que también tener en cuenta todo eso. Mm. Desgraciadamente ahorita ya no hay prácticas y sobre todo no hay medicina comunitaria. Y es cuando el estudiante se da cuenta de cómo muchas personas cómo viven, ¿verdad? Y eso es muy importante. Mi esposa, que ya está jubilada, daba esa clase de medicina comunitaria. Y bueno, pues había alumnos que de repente se resistían a ir con la gente y entrar a las casas. Pero se van enseñando a todo, ¿verdad? Es- Esto es importante. Siempre que sea posible llevar zapatos con buena ventilación, materiales de piel o naturales, pues también no siempre es así, porque pues al niño le gustan los tenis, todo el mundo le gustan traer los tenis, y bueno, pues hay tenis que son muy adecuados, pero no tanto, ¿verdad? A veces no tanto. Pues es difícil, ¿verdad? No es tan fácil siempre decir las cosas, pero bueno, en lo que se pueda hacer las cosas. Secarse muy bien los pies después del baño, porque eso se nos olvida, usar sandalias. Ah, pues que voy a ir a un lugar y pues ando sin sandalias en el hotel o algún lado, pues obviamente, o sea, voy a una alberca y se me olvida que ando obviamente descalzo, corriendo por ahí o en la playa y no llevo sandalias, pues es más fácil que te puedas tener un buen dermatocito o un buen hongo. Usar talco y desinfectar los zapatos cuando hay problema ya. Si, si hay un problema de onicomicosis y esos zapatos los está usando, pues ponerle un talco antimicótico. De esos, aunque sea de los que no son así como muy especiales, pero eso ayuda. Cambiar toallas frecuentemente y lavarlas con agua caliente, cuando hay un problema, incluso sobre todo familiar. En las albercas usar sandalias entre el vestuario y el agua. No compartir objetos personales. Es muy difícil, bueno, sobre todo en niños con tiña de la cabeza, pudiera ser que el peine los puede llevar, obviamente. Es, pero es difícil, dime. Cuando digo es bueno salirse de bañar y agarrarse el cabello porque puede crecer, bueno, sí, el Hay que dejarlo secar y no bañarse en las noches. Bueno, sí, ya vamos a hablarlo cuando veamos dermatitis seborreica, correcto, pero sí, hay que secar, el cabello debe secarse bien y no agarrarlo antes de dormirse, ¿verdad? Esa es porque si no, entonces más fácilmente. Ya veremos un poquito cuando veamos dermatitis seborreica, que muchos lo incluyen también en los problemas de hongos, y pues lo vamos a repetir, pero sí, hay que secarse bien el cabello. Sí. Si se acostumbran a bañar en la noche, que no se haga tan noche el baño, ¿verdad? Ya casi antes de acostarte. Evitar caminar descalzo por alfombras y tapetes. Y hay veces que, bueno, las personas que van a clubes o a algún de estos tipos de baño y de repente han puesto tapetes así como, ay, qué rico el tapetito, pues ahí es muy fácil que dejen los dermatocitos. Ujú. El talco puede desinfectar el calzado. ¿El talco puede afectar qué? Desinfectar el calzado. O Sí, bueno, de hongos, sí, porque un talco con antimicóticos puede ayudar bastante. ¿Sí? Claro, sí. Y secarlo, sobre todo que se seque y poner el talco, es útil, miren, ahí está como tal. También si hay tina de baño, pues lavarla, el piso de la regadera, pues sí, bueno, son cosas que se hacen normalmente, aparentemente bien, ¿verdad? Pero no todo el mundo a lo mejor lo hace. Evitar caminar descalzo, pues en los lugares donde puede haber problemas, ¿verdad? Evitar el contacto con animales enfermos,
para las tiñas microspóricas, como tal, ¿verdad? No para otras tiñas, pero bueno. Acuérdense del origen de cada hongo, Sin tratamiento oportuno al paciente con tiña. Ahora, muchas veces sucede lo siguiente: va una persona con problemas de hongos en los pies y pues la persona se trata, pero también va a haber otra persona que tenga tiñas en la casa y no quiera tratarse, ¿correcto? Entonces, pues todo esto lo va a tener que hacer mejor. El uso de sandalias siempre, usar su toalla, pues no, tú no te quieres tratar, pues tómate tú. Digamos que son los dos esposos. Y el señor, que es somos más difíciles a veces para los tratamientos, no quiere tratarse. La señora sí y el señor no. Y entonces, bueno, pues señora, usted tiene que usar su toalla ahí, y sus sandalias. Y secarse muy bien los pies porque el señor le va a dejar los hongos ahí. ¿Correcto? Entonces, todo eso a veces son pequeños detallitos que se nos olvida. Y preguntar, ¿y quién más tiene? Ah, bueno, pues que la familia y que sabe qué. Ah, bueno, pues todos tienen que tratarse, ni modo. Si no, pues van a volver y todo lo que va a gastar o todo lo que va a consumir el tiempo de tratamiento, que no es sobre todo en tiñas de las uñas o de los pies, de las uñas, que es más largo, pues va a tener problemas y porque es sistémico y no es local. Entonces pues no siempre es adecuado, no siempre es fácil un tratamiento para esto. Ya lo veremos ahora cuando veamos. Esto es, miren, van a un lugar así, pues que el hotel, qué padre, tiene alfombrita, y salgo muy bien, y pues ahí están los dermatocitos, tú no los ves, pero ahí están, ¿verdad? Bueno. ¿Tienen olor? Puede haber olor, ¿verdad? Pero también puede ser el mismo humor del paciente, ¿verdad? Dice que si tienen olor, los zapatos pues sí huelen, sobre todo lo de los adolescentes pueden oler más fuerte, pero cuando hay hongos más importantes sí puede haber un poquito más de olor, ¿correcto? Pero no hay uno característico como tal. ¿Sí? Más bien es por el mismo sudor del paciente y el mismo humor de cada persona. Bueno, pues seguimos con los hongos. Entonces ya vimos las formas de dermatofitos, que son bastante frecuentes, sobre todo. ¿Cuáles son las más frecuentes? De las dermatofitosis, de las tiñas. ¿Sí? ¿Cuáles son las más frecuentes? Pregunta también para casa, no se duerman. No, pero ¿qué forma clínica es más frecuente? Pero antes de las uñas. No. La de los pies es la más frecuente. ¿Ok? Y luego la de las uñas. Y luego la del cuerpo ya. Después la de la cabeza. Antes era más frecuente la de la cabeza que todo. No, de la piel cabelluda. Una lista a mitad. Y luego nos vamos con Cándida. Otra vez. Dijimos que... Ok. Nos vamos con el segundo hongo más frecuente. Es un hongo que puede afectar muchos órganos. Vamos a ver las formas principales de la piel. No vamos a hablar de vulvovaginitis candidósica, muy importante, pero lo van a ver muy bien cuando estén en noveno semestre, el noveno,
pues, noveno o décimo semestre cuando vean gineco, pero vamos a ver de todos modos, todo lo que se refiere a Candida albicans. Candidosis o candidiasis, como ustedes lo quieren ver, los dos nombres son correctos. Los micólogos, al menos los mexicanos, dicen es mejor decir candidosis, pero bueno, eso es lo de menos. Entonces, vamos a hablar de este hongo que es muy importante. Empezamos viendo casos clínicos y niños, ¿verdad? Así como nos va a llegar el paciente. A mí me gusta hacerlo así, si se han fijado, ¿verdad? No siempre empiezo con la etiología y cuánta cosa, no. Yo al revés, así me llegan los pacientes, así me están llegando. Me llega un niño con estas placas blanquecinas en lengua, en labios, sobre todo bebitos pequeñitos. Pueden llegar así, o les pueden llegar más fácilmente a ustedes o al pediatra. Esto el dermatólogo lo ve mucho menos que, por ejemplo, que el pediatra. El pediatra se lo sabe muy bien. Y vemos estas lesiones blanquecinas, esas plaquitas blanquecinas pequeñitas o más abundantes, todo depende de cada pacientito. Y bueno, pues dice el pediatra, es que tiene algodoncillo, tiene muguet, sí, está muy francesado. Pero también lo podemos ver en los adultos. Y si lo vemos en los adultos, pues tenemos que decir, estas lesiones blanquecinas, puede ser una lengua seborral. O la del lado de los carrillos, pues a lo mejor es una leucoplaquia. Eso puede ser otra cosa, pero si le rozamos tangrito y sangra un poquito, pues podemos decir, lo que sí puede ser es una cándida. Y es lo primero que se piensa, cualquier médico que ve esto, piensa en cándida primero y luego las otras cosas, ¿verdad? Entonces, es lo primero. Pero también a veces no es totalmente rojo, sino es hiperémico. ¿Y por qué no dije eritematoso? Y dije hiperémico. Pregunta también para casa, que ahora están muy callados los de casa. Porque es mucosa. Las mucosas se llama hiperemia, ¿correcto? Conjuntivas hiperémicas, carrillos hiperémicos, o paladar hiperémico, entonces no es eritematoso. Alguien no lo distingue así muy fácil, les advierto, pero lo más correcto es hacerlo de esa forma. Y vemos en ocasiones a veces estas placas blanquecinas diferentes, no tan difusas como en el lado de la derecha, sino más bien circunscritas. Pero también la podemos ver negruzca, como en esta lengua negruzca en un paciente de VIH-Sida. ¿Correcto? Entonces los inmunodeficientes en los adultos es más fácil que tengan cándida. A lo mejor sí puede ser un diabético. No siempre va a ser un paciente con VIH-Sida. Pero esas, incluso tienen las papilas como si fueran vellos, es una lengua negra vellosa que se llama. Muy difícil de verla. Eso es lo raro, ¿correcto? Pero les traigo las formas de cómo se pueden presentar diferentes formas de cándida en boca. Y así puede tener el esófago. A lo mejor le hacen una endoscopía y también tiene cándida todo el esófago, ¿verdad? Bueno, importante. Nos vamos a genitales. En el hombre, ¿cómo se pueden ver? Podemos ver esas pequeñas erosiones. Si vemos erosiones, podemos pensar también en qué. Ya lo vimos. ¿Herpes simple? En herpes, sí, muy bien, allá, Francisco. En herpes simple, pero bueno. Pero si así vemos estas placas blanquecinas, pues ya pensamos más en cándida. ¿Correcto? Acá sí le podemos fallar, aunque tiene muchas, así como para tener un herpes a la izquierda, pero la otra sí. Y es importante preguntarle si la pareja o con la pareja que haya estado también tiene flujo vaginal.
A lo mejor es una señora que tiene un problemita de flujo vaginal y también tiene cándida, y el hombre es el que la padece como consecuencia del contagio. Entonces, en este caso, en la enfermedad de transmisión sexual, casi siempre es la mujer la que va a pasar. Y no necesita que la mujer sea promiscua. Si el hecho de tomar a veces anticonceptivos, de tener diabetes. Cándida es un hongo oportunista. Es el primer hongo oportunista. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir un oportunista? Eres un oportunista, te dicen. Es uno que se aprovecha de algo, ¿verdad? De la situación. Es un oportunista. Entonces, esta situación se aprovecha de que cambia el pH, de que hay una disminución en las bacterias que controlan cándida, parte de nuestra biota normal, en las mucosas, pues controla esto y pues aparece cándida en área genital. Y no tiene que ser una enfermedad de transmisión sexual porque la mujer anduvo en otro lado, sino que simplemente pasó eso. Y por eso a veces el hombre es más difícil que él tenga cándida de inicio, ¿correcto? Mucho más difícil. Los pliegues son muy importantes y vemos estos pliegues con esta maceración, o sea, ese eritema erosivo que se presentan y por el mismo roce del pliegue es muy importante ver esto. Y vemos estas lesiones satélites que pueden ser pápulas o pústulas, como la estamos viendo en la de la izquierda. Ya se me fue mi... ¿Cómo? A ver. Es que no lo digo. Pero lo que digo que son las satélites. ¿Estas son los satélites? Ajá. ¿Pero cuál es la pregunta? Disculpa. ¿Qué topografía están? ¿Qué área? Ah, es una axila. Sí, ahí están los pliegues de la axila. Si se alcanzan a ver. Bueno, aquí se me fue mi apuntito. Espérate. Bueno, y también otra, puede ser los pliegues de las ingles, de la axila, todo esto y tener la cándida. Entonces tenemos que pensar en cándida. Y en los niños en el área del pañal, si vemos una dermatitis del área del pañal, ya la veremos cuando veamos dermatitis por contacto. Bueno, pues vemos estas pápulas satélites muy claras, entonces ya decimos, tiene cándida. Parte de la dermatitis del área del pañal, pues tiene cándida. ¿Y por qué? Pues es muy fácil que cándida pase muy a gusto ahí, porque pues por todos los orificios naturales, cándida puede ser un saprófito, se puede estar ahí, feliz y contenta, y con la humedad y el calorcito, pues me reproduzco. Y entonces empieza el paciente a tener problemas. Entonces otros pliegues, se fue. ¿Por qué? No sé. Solo las imágenes, ahorita vienen. Cándida. Seguimos viendo los pliegues. Entonces vemos también en los pliegues interdistales, acuérdense que, ¿cómo se llaman los problemas que afectan a pliegues? ¿Si alguien sabe?
intertrigos, ¿verdad? Son intertriginosas. Entonces, en ocasiones es difícil distinguir una dermatitis de contacto, por ejemplo, en la lado de la derecha. En un paciente que tiene una ocupación laboral con mucha humedad, ¿correcto? Entonces, si es importante, bueno, pues, ¿qué haces? Pues, soy lavaplatos o manejo muchas verduras. Ah, bueno, pues hay que hacer un examen directo y un cultivo de eso, para ver si no hay cándida. Pero cuando vemos estas pequeñas pustulitas o una semaraceración blanquecina, como hemos visto, pues sí, es más fácil pensar en cándida. En un paciente adulto, incluso en una persona ya de edad mayor, podemos, y que mucho tiempo permanece en cama, es muy fácil ver otra vez también cándida en los pliegues. Y pueden ser áreas muy importantes de cándida. Entonces, es donde se puede ver con mayor facilidad, y más si es diabético o tiene alguna otra inmunodeficiencia. Vean ustedes la de abajo, por ejemplo, así se ven las pacientes que tienen un problema crónico, que no se pueden mover, que tienen a veces también pañal, como en los niños del área del pañal, pues también en un adulto como tal. Y también se puede ver lesiones en el ángulo, no siempre son problemas de cándida, pero puede existir en los ángulos de los labios, de la boca, que se llama queilitis angular, la persona que ya la piel se cuelga un poquito más, que tienen prótesis, pues es más fácil que tengan este problema. Ahorita vamos a ver los condicionantes. La cándida, a diferencia de los dermatofitos, afecta también mucho, más que los dermatofitos, las manos, ¿correcto? El dermatofito no siempre es en las manos, pero cuando vemos otras lesiones en manos de onicomicosis, pues sí. Y pueden tener colores así como amarillentos o verduzcos o negruzcos. Y por ejemplo, esta uña de arriba a la derecha, pues se puede confundir con una pseudomona también, que es verde también. Entonces sí es obligado a hacer los cultivos. Y no es tan frecuente verlo, pero sí, muchas veces nos hemos topado con gente que tiene, pues me dicen que tengo hongos. Bueno, pues sí, es un hongo, señora, pero es cándida, ¿verdad? Es cándida. Entonces, importante, los medios de cultivo de cándida son especiales, no son como los dermatofitos. Es muy clásico el papa zanahoria, pero actualmente existen muchos medios de cultivo para cándida. El examen directo, donde van a ver las esporas, y obviamente pues va a crecer cándida en estos medios con mucha facilidad. Para hacer cándida, sobre todo albicans, vamos a hablar de estas estructuras que se llaman clamidosporas. Y entonces, pues, candidosis es una micosis por levadura del género Candida. Tiene una fuente endógena o exógena. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿alguien más? Que puedes contaminarse de afuera hacia adentro, o ya lo trae la cándida endógena, que tienes cándida, pero la tienes controlada y de repente puede aparecer, ¿verdad? Presentación primaria o secundaria, también, o secundaria que sea candidosis desde un inicio, o puede ser secundaria por otra dermatosis, ¿verdad? Afecta piel, mucosas, uñas y tejidos profundos. Hay forma circunscrita de boca, grandes pliegues, pequeños pliegues, zonas del pañal, genitales, uñas y región periungual.
alrededor de la uña se le llama paronychia candidósica, en el caso de que sea cándida, ¿verdad? Pero los paronychias son las afecciones en todos los bordes laterales y proximales de la uña. Formas diseminadas y profundas. Formas raras como la candidosis mucocutánea crónica. Yo nomás he visto un caso y fue en mi primer examen, en el examen del consejo, cuando hice examen de consejo hace muchos años. Ahora ya lo hace uno por actualizaciones, pero es el único caso que vi de una candidosis mucocutánea crónica. El granuloma candidósico, que es raro, entonces no son formas rarísimas. Que no, si no lo vemos uno, pues ustedes menos. Formas sistémicas, candidemia iatrogénica, por catéteres o algo, o dermatitis fúngica invasora. Entonces, son cosas raras que no vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque no corresponde incluso a la piel. Esto es una gráfica de hace mucho tiempo, donde antes, cuando estudiamos, decían, pues es que Cándida es producida por Candida albicans. Y hasta ahí. Pero ya después empezaron a ver otros géneros que se podían empezar a ver, como todos estos, Tropicalis, Parapsilopsis, aquí falta algunos otros, y actualmente con la biología molecular todavía hay más. Entonces, algunos son más resistentes que otros, pero bueno, mientras haya, digamos que hay cándida, bueno, pues es importante para el tratamiento. Es cosmopolita, afecta más a la mujer y en los extremos de la vida, ¿verdad? Es la micosis oportunista más frecuente, oportunista, porque la micosis de piel más frecuente son las dermatocitosis. Se habla de 2 a 3% de la consulta dermatológica, o sea, no es así como que muy frecuente en la dermatología. Es más frecuente en la ginecología. Y el 25% de las micosis superficiales. Los condicionantes, pues, son estos factores de riesgo, como la prematurez en los niños, el uso de anticonceptivos, la diabetes, que es muy frecuente, entonces no se diga, la diabetes tiene que ver mucho con cándida, prótesis dentaria, obesidad, mucha humedad y maceración en la piel, la historia de la diarrea, tanto en los bebitos como en alguna persona adulta, sobre todo de mayor edad. Esto es importante. Otros factores de riesgo está el SIDA, neoplasias como los linfomas, el uso de inmunosupresores, entre ellos el más frecuente, ¿cuál sería? ¿Qué medicamento inmunosupresor que se utiliza muy frecuente? Los corticosteroides, ¿verdad? Que se utilizan para muchas cosas. Los antibióticos, cuando se da mucho antibiótico, pues es mucho fácilmente que prolifere cándida, porque se daña la flora normal y la competencia entre Candida albicans y la microbiota, pues es importante. Factores, pacientes en UCI, bueno, pues eso ya sobre todo para catéteres y todo eso, y factores ocupacionales, gente que trabaja con mucha humedad. Ella se le va a descargar ¿A qué? la computadora. ¿Por qué? No está conectada, está conectada. A ver. Aquí. Acá, mira. Ahora sí. Hasta brilló más. Bueno. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre cándida para entrar la otra micosis? A los niños, a los bebitos prematuros, sí. No, eres muy prematuro. Sí. En la candidiasis mucocutánea, ¿eso también se consideraría una urgencia dermatológica? Es que
a las candidosis mucocutánea, pues urgencia así, como decir, ya, no, pero pues es algo que hay que atenderlo pronto, ¿sí? Me preguntan si es una urgencia dermatológica. Se me olvida que las preguntas acá de sus compañeros no las escuchan. Perdón, para los de casa. ¿Ahí qué lesión estamos viendo? Manchas hipocrómicas, ¿verdad? ¿Cómo están dispuestas? Están de espalda, pero ¿cómo están dispuestas? Son bilaterales, pero están con tendencia a la simetría. Muy bien, todo está bien dicho. Pero también hay otro dato importante. Están confluentes, centrípetes, se van hacia el centro. Y otras están un tanto dispersas hacia los lados, ¿verdad? Entonces, esto también es importante. ¿Correcto? Uh-huh. Están formando placas, porque al principio el paciente va a decir que tenía unas manchitas como las que vemos al lado, hacia las áreas extremas. En cambio, después como que me fueron creciendo, más bien se le juntaron, ¿correcto? Se le empezaron fueron a crecer y la colonia pues se fue juntando con la otra. Pero por ejemplo vemos esta foto, me gusta traerla, es foto creo que se la vio en internet o algún lado, pero me gusta porque tiene si hay confluencia, obviamente están muy hacia el centro, pero son pequeñas y no forman placas tan grandes como en otro, como las que vemos diferentes. El paciente puede decir que tiene algo de prurito, pero casi no le da prurito, pero sí le llama la atención de que trae las manchas. Estos pacientes, ¿por qué llegan así? Ya con muchas, porque como no les da molestia, a veces no le toman tanta importancia. Cuando a una cosa da molestia, el paciente acude al médico con más facilidad. Pero cuando no da molestia, pues ahí lo van dejando. Pero hay gente que sí le preocupa porque piensa que vaya a tener un padecimiento que le teme mucho a la gente, que es el vitiligo. Pero no nomás encontramos manchas blanquecinas, sino también un poquito, ¿de qué color es? Una mancha hipercrómica, un poquito eritematosa, pero según como se vean, pero bueno, como tal. O pueden ser ya más, como estamos viendo, entonces, ¿qué topografía principalmente la tenemos? Bueno, estamos viendo espaldas, pero es en el tronco, ¿verdad? En el pecho también, miren, aquí está una cara anterior de tronco y vemos muy bien las características también de esto. Entonces, tenemos derecho a pensar en esto. Es muy raro verlo en otros lados, como en este paciente que tenía también en antebrazos, sin brazos. Es raro porque por una situación muy importante de los pacientes, que es el sebo cutáneo. Y el sebo cutáneo pues está más presente en el tronco que en los antebrazos. ¿Y por qué el sebo? Porque este hongo es un hongo lipofílico, ¿sí? O sea, le gusta la grasita. Pero vean ustedes este paciente, cuando vemos esto, pues sí, es más difícil de repente pensar en una pitidiosis versicolor. Es un caso con una pitidiosis versicolor muy diseminada, terriblemente, ya de mucho tiempo, de muchos años, y muy probablemente el paciente pudo haber estado inmunosuprimido.
Por los llamados quiotes. Sí, al principio, pero es muy raro verlos en tronco, generalmente los vemos en cara. Los giotes, me dice su compañera que sí es fácil confundirlo con giotes. Es uno de un diagnóstico diferencial que es más bien una pitiriasis alba. Sí, se llama pitiriasis alba. Ya la veremos cuando veamos discromias. También podría ser, bueno, no sé, manchas de por sol. Manchas por el sol, que es la dermatitis solar hipocromiante. Sí, claro que sí. No obstante, al principio las manchas por el sol las vamos a tener más en áreas expuestas al sol. Y no empezaron en el tronco. ¿Dónde te empezaron? Pues en el tronco. Esta, a veces pueden tener que la colonia vaya formando un eritema alrededor, como es el caso de las tiñas. Entonces también se le llamaba tiña versicolor a esto, ¿verdad? Entonces, pero el nombre correcto es pitiriasis versicolor. ¿Por qué se llamará versicolor? ¿Por qué qué? Porque hay cambio de coloración, pero aparte. No, no por eso. ¿Se acuerdan? No, se me olvida que es con esta. Que aquí veíamos manchas hipercrómicas. Ahora, ahí va. Entonces tienen dos colores. ¿Sí? Tanto hipercrómicas como hipocrómicas. Entonces por eso se llama versicolor. Ahí viene. ¿No está qué? Aquí sincronizar. No, más bien tiene que volver a tomar el control, porque alguien más lo tiene. Píquele ahí arriba donde dice tomar el control. Tomar el control. Alguien lo tomó. Entonces, ahora está muy loca. No me sucedía tanto esto las otras veces. Bueno, en fin. Vamos a seguirle. Ahora sí estamos bien. Lo bueno es que ustedes me pueden decir, en casa se quedan así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, verdad? Con cara de qué pasó. Ahí estamos, ¿verdad? Antes se decía que la pitiriasis versicolor era producida nada más por Malassezia furfur. Actualmente, vuelvo a repetir, con biología molecular, se habla de Malassezia globosa, de las simpodiales y de 14 especies más. Y a veces eso, pues, puede ser, no se ha estudiado que pueda dar algún tipo de pitiriasis versicolor más o menos importante. Es endémica en zonas tropicales, ¿correcto? Los estudios que se han hecho aquí en México se han hecho en Acapulco, por ejemplo, no aquí en Aguascalientes, que obviamente se ve. Y hay pacientes que no tienen que haber ido a la playa para adquirirla. Hemos visto pitiriasis versicolor autóctona que nunca ha salido el paciente ni a la chona, ¿correcto? Pero también es que, pues, soy paisano, ¿verdad? ¿Y de dónde vienes? De California. Ah, bueno, pues sí, pero no es lo mismo que venga de California que venga de Chicago. Correcto, obviamente en California es más caliente, más húmedo caliente, entonces es más fácil. ¿Por qué? Porque como viene allá abajo, ahorita lo vemos, en las costas de México es donde predomina más. En varones de 20 a 45 lo vemos con más. Y rara durante la niñez, no obstante, como tal, en la niñez también puede aparecer y aparece un tanto en cara en la niñez. El calor, humedad, la sudoración, la producción de sebo, grasas, diabetes, inmunodepresión, son factores condicionantes. Dice, bueno, ¿y por qué no aparece en cara si hay mucha glándula sebácea? Como que le gusta cierta grasita, no tanto. ¿Correcto? En cara es muy raro, en niños sí, pero sí puede aparecer en cara, ¿ok? Y en las partes
aparecen las partes más bajas de la cara, o sea, las inferiores, las áreas mandibulares, algo en cuello, pero no necesariamente hacia arriba, enfrente, no, mejillas, hacia arriba, no, las partes más bajas de la cara. En este caso, pues es en una niña, ¿verdad? Y vemos las manchas en cara. Distribución centrípeta, no centrífuga, sino centrípeta. En tórax, espalda, parte proximal de antebrazos, las manchas hipocrómicas, lenticulares, café o rosada. También pueden ser, pero de 2 a 4 milímetros, hasta 1 o 2 centímetros, o formando grandes placas porque se van juntando, como las que vimos. En ocasiones, prurito leve. Descamación furfurácea, ¿qué es eso? Por eso se llamaba malacesia furfur, como polvito de salvado, se llama furfurácea. Son nombres que sean, los micólogos les gusta mucho compararlo con muchas cositas. Como vemos, esta fotomicrografía electrónica de barrido, algunas hifas, hilos, y el parásito como tal. Vemos en una axila las manchas hipercrómicas, se pueden confundir con otras cosas, pero bueno, principalmente tenemos pitiriasis versicolor. Y fíjense, en la axila, por ejemplo, pues hay mucho sudor, hay humedad, pero no hay tanta grasa, a pesar de que el hongo sea lipofílico. Si vemos esto, dices, pitiriasis versicolor, como que es un poquito diferente, ¿verdad? Es un vitiligo así como que muy manchadito. Sí. Pero vemos en la mano, el dorso de la mano, pues, y vemos las lesiones, es un diagnóstico diferencial. Entonces, como tal, hay muchos diagnósticos diferenciales, como lo nombraron con la pitiriasis alba, la dermatisolar hipocromiante. ¿Qué otra enfermedad tiene manchas que ya vimos? Manchas hipocrómicas. Es pregunta de medio punto. Hay que darse de los medios puntos para los exámenes y ponérmelos en el chat para irlos anotando. ¿La lepra cuál? ¿Tienes que decir cuál? No. Ya se le olvidó y acaba de estudiar para el examen. Entonces, un cuarto de punto, la que dijo primero lepra. ¿Indeterminada? Indeterminada. ¿Correcto? Entonces, medio punto. ¿Para quién fue? Allá. Cristina, Sara. ¿Quién habló? Yo, doctor. Bueno, entonces en el chat ponen eso, por favor. Ok. Para irlos anotando y dárselos ya en su calificación del segundo parcial. Bueno, la luz de Wood, ya la había nombrado, da esta fotografía que viene en algunos lados, es difícil encontrar fotografías de esto, bueno, pues da este color verde amarillento. En el lado izquierdo, esa yo la tomé de un paciente, vemos cómo se ven las manchas en la luz de Wood con un tanto de un tinte verdoso amarillento. Entonces, es importante que el paciente luego trae camiseta blanca o algo, hay que ponerles algo oscuro porque si no, el contraste, el blanco va a brillar demasiado, ¿verdad? Entonces no. El diagnóstico se hace más por examen directo y este es muy fácil de hacerlo con la cinta Scotch, se llamaba antes, bueno, es la marca, pero es cualquier cinta adhesiva transparente, se le pega al paciente, la pegamos en una laminilla y la vamos a ver al microscopio. Eso yo lo hacía en el hospital, porque tenía facilidad de verlo al microscopio, pero si no, bueno, pues eso se puede hacer. O se puede poner con tinta azul,
Unas tinta azul especial, que era la tinta azul Parker, a lo mejor por ahora todavía se usan algunas plumas fuente, así como de mucho caché. Antes se usaba mucho las tintas y se ven mejor las hifas y las conirias. Y obviamente el cultivo en medios especiales, enriquecidos con lípidos, también se puede como tal. Pero es más fácil decirle al micólogo que haga un examen directo y eso comprueba que es una pityriasis versicolor. Las biopsias, pues también se pueden ver las hifas y los conidios con tinción de paz, pero bueno, eso ya es más difícil de pedirle al paciente. Diga. ¿Cuál sería el curso de la enfermedad? O sea, si no... Va creciendo, poco a poco. No hay como complicaciones más graves. No, lo que pasa es que, bueno, ahora que vamos a ver el tratamiento, vamos a ver qué es. Dicen que cuáles son las complicaciones. En realidad no, porque es un hongo muy superficial. Es un hongo que nada más cambia el color de la piel, pero no más va a ser, el motivo es porque le sale algo al paciente diferente de su piel. Mi piel era morenita y ahorita ya tiene manchas blancas y no me gusta. Y por eso va el paciente, no tanto, o porque cree que es otra enfermedad como vitiligo. ¿Correcto? Pero van a ver que con el tratamiento las manchas blancas no desaparecen luego, tardan tiempo en desaparecer. Uh-huh. Entonces, en las hipercrómicas sí son más rápido. Pero fuera de eso no hay ninguna complicación, es un hongo tranquilo. Vamos a descansar un rato, ¿correcto? Y para irnos a lo del tratamiento de los hongos. ¿A qué edad es recomendable empezar a ponerse botox? ¿Ponerse qué? Botox. Bueno. Es que estuve leyendo en lo del examen y decía que la edad más sana de la piel es entre los 3 y 6 años y también se acaba a los 25. Ajá. Entonces, pues, No, yo dijera cuando empiezas a ver algo de pliegues, no siempre en todos los pacientes va a ser igual, hay gente que se arruga más fácilmente, ¿correcto? Entonces, definitivamente, pero bueno, pues el Botox es una rentita, ¿correcto? Te dejas de poner y vuelves a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué te lo tienes que estar poniendo cada 4 o 6 meses? ¿cómo no se puede evitar que se vea la cara muy rellena en caso de que ya se esté a mover? Porque, por ejemplo, Pues actualmente hay muchas cosas cosméticas muy buenas como el ácido hialurónico y les ayuda mucho. La vitamina C, no cualquier vitamina C, ¿verdad? Hay una levojira muy especial que trae algunos productos muy caros, ¿verdad? Todo es caro por eso, ¿correcto? Yo no me dedico mucho a poner botox, pero sí sé porque tengo que estudiar. Yo siempre se los mando a mis colegas que les gusta mucho hacer eso. Es buen negocio. Pero sí hay que tener cuidado con quién lo pone, ¿verdad? Porque se van con una... desgraciadamente la Secretaría de Salud no exige que el botox nomás lo debe poner el plástico o el dermatólogo, ¿correcto? Pero y lo pone cualquier persona que según eso es cosmetólogo. O también los médicos que hacen un buen entrenamiento en medicina estética. Pero también esos, pues, depende de dónde lo hicieron. Porque luego hay cada gente que hace cada cosa mal hecha. Uh-huh. y lo de una terapia de fibroblastos, que es para la reparación de la piel, eso... Pues también existe, ¿verdad? Hay muchas cosas para esto, ¿verdad? Pero sí se puede igual poner, ¿verdad? Son cosas temporales, no son definitivas. Uh-huh. Todo es temporal.
Hay que vivir la vida más alegre. Sí, hay que reírse sin temer a que te vas a arrugar. Sí, yo les digo siempre, pero cada quien piensa diferente. Descansen tantito ahí en casa, ahorita vemos los tratamientos.
Hola ya en casa, otra vez ya estamos conectados. Conéctense. A ver, en esta, atrás de esta hoja le pones el nombre. Ah, ya se les pasó. Ah, bueno, ya está. Sí, eran dos. Sí, pero está bien. Y nomás le pones la fecha para no, ya no desperdiciar más hojas. Bueno. Y es 4 del 3 del... Hoy es 4 de marzo. Para las noches económicas de la NE, ¿qué recomienda usted? Generalmente mandamos a algún experimentante, como el hidroquinona al 2%, cuando es difícil, son difíciles de tratar, no son fáciles, pero o algún otro, una arbutina o alguna otra cosa. Pero ya cuando se quedan como tal, porque pues cuando estás en el tratamiento no te ocupas de eso, o incluso los mismos retinoides pueden ayudar mucho. La lapaleno, ¿verdad? Que usamos. Ya veremos cuando lleguemos a acné. ¿Quemaduras con retinol? Con ácido retinoico, más bien, porque el retinol, la vitamina casi no quema. Pues con esteroides tópicos. ¿Cómo? Con humectación a veces también se puede hacer, con fumento. Todo depende, ya veremos mucho cuando veamos tratamientos de dermatitis por contacto, más que esteroides, no es cualquiera. Bueno, vamos a hablar de tratamiento de las micosis superficiales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Son tratamientos que puede hacer el médico de primer contacto con mucha facilidad, siempre y cuando tengamos en cuenta, sobre todo, qué estamos usando. Son medicamentos que se usan mucho y que para todo dan. Y por eso es tan importante ustedes que sepan distinguir una tiña de cualquier otra cosa. Porque es muy fácil decir, tienen hongos. Hace poco me llegó un paciente que su médico le dijo que era muy contagioso, que era muy peligroso lo que traía. Le dio muchos medicamentos y dijo que eran hongos y que le asustó, ¿verdad? Y pues no eran hongos, era una psoriasis, ¿verdad? Muy diferente. Y claro que, bueno, pues ojalá hubieran sido hongos, porque la psoriasis nomás se controla, no se cura, ¿verdad? Pero, en fin, pero no es una cosa peligrosa para usted ni otra como se le había planteado. Entonces, el médico de primer contacto debe saber muy bien los dermatocitos. Existen, primero vamos a hablar de qué existe de tratamiento y qué no, y otros. Y tanto antifúngicos tópicos como antifúngicos sistémicos. Antifúngicos tópicos tenemos un montón, ¿correcto? El más popular de todos es el miconazol, es el más viejito de todos, que ya tiene muchas resistencias, que lo dan para cualquier cosa. Entonces, el famoso miconazol, y que puede a veces ocasionar dermatitis por contacto, por irritante primario, y muy raramente por alergia, ¿verdad? Pero bueno, es muy fácil dar ese tipo de antimicóticos, pero existen un montón derivados de los azoles, que son el miconazol, el segundo fue el clotrimazol. Me acuerdo cuando yo empecé a estudiar dermatología, empezó el ketoconazol, el bifonazol, isoconazol, fenticonazol, isoconazol, cetoconazol, y han salido otros. Ya no han salido demasiados porque en general son efectivos, la mayoría, muy efectivo, por ejemplo, el cetoconazol, pero no todo el mundo lo usa, y unos han salido del mercado, otros han persistido, pero hay muchos de estos hongos.
Me falta ahora que llegue su compañero que se anuncie. De acá está acá atrás, que no se les olvide. Bueno, tenemos los polienos, la nistatina. Esta nomás sirve para cándida. Los azoles tienen un amplio espectro para cándida y para dermatofitos. Las salilaminas salieron a finales de los 80. Si los dos salieron en los 70s y luego en los 80s, algunos más nuevos, pues las salilaminas a finales de los 80 salió la terbinafina. Y la terbinafina ahora se anuncia por televisión, ¿verdad? Como si fuera de ellos, ¿verdad? El primer producto, la misil fue el primer medicamento comercial y actualmente pues se utiliza el Silcamedic, que quita los hongos, pero se ven bonito con el Photoshop, ¿verdad? Bueno, eso sí, dicen grandes mentiras los promocionales y la Secretaría de Salud, bien, gracias. ¿Y no hay regulaciones para eso? Pues debería de verlas, ¿verdad? Porque es mentira lo que están, en parte lo que están diciendo. Que si se cura, a lo mejor sí. No siempre, también. Pero así como cuando ven un pie terrible y que a la semana ya esté bien, pues ni por arte de magia, ¿correcto? Entonces, no es, me preguntan si hay regulación o no, pero pues sí debe haberla, pero no es tan estricta, desgraciadamente. También tenemos la ciclopiroxolamina, que es también muy buen antimicótico. La morolfina, que se ha quedado por ahí un tanto rezagada, porque pues también la competencia es muy importante entre los laboratorios. De las benzilaminas tenemos la butenafina y otros más viejitos como el tolciclato, el tolnaftato, que en ocasiones venden. El tolciclato desapareció, muy buen antimicótico. Yo cuando entré al internado, bueno, al internado rotatorio en San Luis, agarré una buena tiña por los baños, que todo el mundo nos bañamos. Pues con todo el ciclato me la quité re bien. Correcto, entonces es tiña de los pies, bueno, pues sí. Pero todavía hay todo el naftato, creo, en talco. Pero también hay las presentaciones, hay talcos, cremas, lociones. Ya ustedes vieron un poquito en lo de los vehículos. Por cierto, no les hice pregunta de vehículos, después se las hago. Bueno, dentro de los antifúngicos sistémicos tenemos poquitos para el uso normal. El ketoconazol fue uno de los primeros medicamentos, más bien fue el primero de amplio espectro para muchas dermatofitosis y se sigue utilizando mucho. Desgraciadamente ni lo saben dar porque lo dan con alimentos y debe ser en ayunas. Y además sí es de los que causan mayor daño hepático. En los hombres tiene un efecto antiandrogénico, entonces en el hombre puede causar problemas en las hormonas. Entonces no es tan adecuado utilizarlo, pero todavía en el sector salud lo utilizan y hay que tener cuidado con el ketoconazol, ya lo hemos tenido olvidado. De los triazoles, los más frecuentes son el istraconazol y el fluconazol. Todos estos van a ser fungistáticos. El voriconazol, rabuconazol, el isabuconazol, el pramiconazol se usan para micosis profundas, severas, pulmonares y otras micosis sistémicas. No lo usamos para las dermatofitosis. Ok, nada más el itra y el fluco. Entonces tenemos poquitos antimicóticos sistémicos y que no ha salido otro así como para tratamiento de las uñas, tratamiento de la onicomicosis. La terbinafina, muy útil en dermatofitos, no así en cándida, ¿correcto? Así como la nistatina tópica nomás en cándida,
Bueno, pues la terbinafina, tampoco muy bueno en Cándida. Y obviamente es bastante buena, es la que penetra más. El itraconazol, principalmente, y la terbinafina, pueden quedarse mucho tiempo en la queratina, ¿correcto? Ahí y como reserva, y entonces eso es por eso son buenos medicamentos. Tenemos otros antimicóticos que se utilizan para problemas muy severos, las neumocandinas, las filofunginas, las casfunginas y otros, que no están así al alcance del paciente, sino se utilizan para micosis de otro tipo, ¿correcto? Pero traigo así como, ¿qué hay de antimicóticos en general? Porque eso no lo ven en farma, para nada. Si no ven los antibióticos bien, no se lo saben, ahora menos los antifúngicos. Los polienos, tenemos una muy viejita que es la anfotericina B, se utiliza para tratamientos sistémicos también. Para cándida sistémica es de las que se utiliza más. Bueno, como tal, pero actualmente se utiliza ya más el boriconazol y el rabuconazol. Y la grisifulvina es el antimicótico sistémico más viejito. Muy bueno para los dermatofitos. Desgraciadamente ha sido retirada por lo menos del mercado mexicano. Ya no encontramos grisifulvina. Pero excelente en las tiñas de la cabeza. Pero desgraciadamente, bye bye. Pues cosas comerciales, cosas de comercio, ¿verdad? No es tanto de que no sirva. Pero si vas a otros países, sí se encuentra la grisifulvina. Esta sí debe de darse con alimentos grasos, por ejemplo. El itraconazol siempre con alimentos, después de los alimentos, aunque hay una forma nueva del itraconazol que se puede dar en cualquier alimento o sin alimentos. Entonces vamos a vernos también por regiones que utilizamos. No es lo mismo tratar una tiña de la cabeza que una tiña del cuerpo, por las condiciones especiales topográficas. Entonces, para la tiña de la cabeza, los únicos que sirven son los antifúngicos sistémicos. Los tópicos pueden ayudar. Se me antoja darle champú con ketoconazol, porque hay champús con ketoconazol. Y por ahí está el famoso Medicasp, que viene al 1% y los de prescripción vienen al 2%. Correcto, entonces puede ayudar, pero no le va a quitar la tiña. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque tiene una penetración más importante en el folículo pilosebáceo. Entonces, los que más se utilizan tendremos la terbinafina y el itraconazol. La terbinafina más por tónsulas y el itraconazol más por canes, según los que nos ha dicho Roberto Arenas en los congresos, ¿verdad? O en las pláticas que da Roberto, y lo tomo como referencia porque es uno de los micólogos más importantes de toda Latinoamérica, ¿correcto? Entonces no es por mencionarlo como alguien que yo conozca y que sea mi amigo, sino que principalmente porque tiene muchas publicaciones. Y aparte, pues tiene ahí su libro importante de texto. Entonces, ITRA y TERBI se dan 250 miligramos 12 semanas en adultos y en niños. Pero no dice que la tiña de la cabeza nomás en niños, ¿no? Pues hay adultos que sí la pueden tener, ya dijimos que tienen condiciones especiales, que el sebo cutáneo hace que ya no haya tanta tiña de la cabeza. Antes se curaban a los 14 años. Antes curaban a los niños. ¿Con qué se curaba a los niños antes de la grisifulvina? En México, con acetato de talio. El talio es tóxico y es veneno y puedes matar a una persona con talio, pero se descubrió exactamente la dosis necesaria para que hubiera una depilación nada más del cabello, se les caía el cabello y con eso se curaban de la tiña, o lo rapaban, ¿verdad? O tenían así, bueno, pues
pero no, con el rapada se le quitaban los piojos, pero no lo tenía. Incluso daban radiaciones especialmente con cierto grado de radiaciones para curar la tiña de la cabeza. Y por eso había tanta tiña de la cabeza, porque no se podía curar. Pero actualmente con la grisifulvina, a partir del año 58 del siglo pasado, se empezó a tratar la tiña de la cabeza. El itraconazol 100 miligramos diarios, 6 semanas de hora. ¿Y cómo lo compruebas? Pues que ya se te quitó o no, pues por medio del cultivo y del examen directo. Entonces es importante. La tiña inflamatoria, pues te pueden utilizar algún antiinflamatorio también. Si pudiera utilizar algún antibiótico también para la tiña inflamatoria, pudiera ser, no es muy necesario. La tiña del cuerpo y de la ingle, que son muy parecidas. Pues ahí sí se pueden utilizar antimicóticos tópicos, siempre y cuando no sean muy extensas. ¿Correcto? Sí. ¿Cómo dices? No, siempre y cuando no sean muy extensas las tiñas. Si son muy extensas, pues utilizas un sistémico. No le vas a poner un tubito diario, ¿verdad? Correcto, un paciente que tiene una tiña inguinal que le lleva que le llega a la espalda, ¿no? Correcto, pues no. Entonces vas a utilizar un imidazol sistémico. Ahorita lo vamos a ver. Las alilaminas tópicas, una aplicación cada 24 horas, en 2 semanas prácticamente tienen un muy buen resultado. Los imidazoles tópicos, y no pongo el miconazol, porque ese es el que tarda más, 2 a 4 semanas igualmente, y la ciclopiroxolamina, 2 a 4 semanas, también igual, una aplicación. Por ejemplo, el miconazol se requiere 2 o 3 aplicaciones diarias. Por si nada más tienen miconazol en el sector salud, pues 2 aplicaciones, ponte 4 semanas, más vale. Tiña del cuerpo y de la ingle. Si es muy extensa, como en este caso, ¿verdad? Pues entonces vamos a dar, o no responden al tratamiento tópico, y si estás entendido que si es una tiña, entonces das un sistémico. Terminafina 3 a 4 semanas en adultos. Itraconazol 100 miligramos, o sea, una cápsula 4 semanas, o 200 miligramos día, una semana nada más viral. O sea, te tomas 2 capsulitas y en una semana ya con eso tienes para tener un buen tratamiento para tu tiña del cuerpo o una tiña muy extensa. Pero hay que acordarse, siempre que hay tiña de la ingle, puede haber ¿en dónde? ¿De dónde se la llevaron? ¿De dónde apareció? En los pies. Entonces, si hay en los pies, ya cambia un poquito el tratamiento. Fluco. El fluconazol no es tan bueno para los dermatofitos. Es mejor para la cándida, aunque hay quienes les gusta mucho. Entonces, utilizamos 150 miligramos semana, un mes, pero una capsulita de fluconazol casi vale igual que muchas de itraconazol y de terbinafina. A veces quien dice, bueno, pues es que tienes que usar medicamentos de patente. Pero créanme, a lo mejor sí, si el paciente tiene solvencia económica. Pero si ves que no va a tener solvencia económica, pues se lo das genérico. Hay buenos genéricos. Yo no estoy en contra de los genéricos siempre que estén, pero como los hemos visto funcionar, por lo menos compra los de la farmacia tal, ¿verdad? Los de la Guadalajara, los del ahorro, pues pueden ser buenos y están funcionando, ¿correcto? Entonces, pues es definitivo, no podemos relegarlos, pero si son de los medicamentos que te venden en tu consultorio, estás en un ranchito y eres el médico y te los venden en el consultorio, sabrá Dios esos laboratorios cómo van a ser
estos medicamentos, entonces pues ahí ya cambia la situación. Y en la institución a veces no tienen nitroconazol, a veces nomás tienen ketoconazol, pues bueno, nomás con mucho cuidado, ¿no? Nos vamos a la tiña de los pies. La tiña de los pies es un poquito más difícil siempre y cuando nada más si es interdigital, pues va a ser como la tiña de los cuerpos, del cuerpo pequeña, ¿verdad? Pero si es hiperqueratóxica ya no es lo mismo, porque ahí hay queratina y está gruesa, y a lo mejor tenemos que dar un queratolítico, como la vaselina salicilada al 5%, ¿verdad? Entonces ya cambia un poquito la cosa. Si es interdigital o vesículo ampollar leve, pues podemos dar cualquiera lilamina tópica, como la terbinafina, por ejemplo, una aplicación 2 semanas. Cuando es así interdigital, que le vemos y está despedijadito entre los dedos, o apenas tiene las vesiculitas, algo de maceración, pero hasta ahí. Pues 2 semanas. Incluso hay del producto original, hay uno de un solo día, porque tiene un vehículo especial. Y con un solo día vale igual que la de la semana, ¿verdad? Pero puede utilizarse también esa, pero bueno, es del producto original, que es el Amisil, no es el que sale en la tele. Bueno, pero es buena, útil. Los imidazoles tópicos, pues que nomás tengo miconazol porque es lo que hay en el cuadro básico. Pues dáselo 2 semanas, 4 semanas, porque va a ser más lento. Y ya, bueno, pues mis tiñas de los pies están totalmente invadidos, mis pies. Pues dáselo oral, porque cuando por la queratina que tienes una hiperqueratóxica, no te va a costar nomás con los tópicos. Necesitas un sistémico. Entonces damos 400 miligramos diarios por 1 semana de itraconazol. Fluconazol 100 por 6 semanas, fíjense, aumenta más el tiempo. O terbinafina de 2 a 6 semanas, dependiendo de la gravedad del problema. Ahora, si lo tienes en la ingle y lo tienes en los pies, pues le das un sistémico, no le vas a dar un tópico. O le puedes complementar con un tópico. Luego, por ejemplo, los pacientes que tienen tiña de la ingle, lo que sí tienen es mucho prurito. Y entonces, cuando le das el sistémico, el prurito no es tan rápido que se quite, entonces le das un tópico y un sistémico. A lo mejor escojo terbinafina sistémica y un imidazol o una ciclopiroxolamina tópica, ¿correcto? Entonces también puede hacerse ese como tal. Pues como que no se le quitó, esa es una mano y 2 pies, miren. Una mano y 2 pies. Pues no se le quitó, o tienes que necesitar un queratolítico, pues utilizas el ácido salicílico al 5, al 6%, en vaselina, tiene que ser en fórmula, no lo hay en el mercado, o la urea al 30% si la hay en el mercado en crema. Al 30%, al 40%, porque la venden mucho al 10% que nada más es hidratante, pero el 30% y el 40% es queratolítica, ¿correcto? Entonces el Dermoplast, por ejemplo, el 40%, hay uno hasta el 50%, que no se consigue fácilmente. Entonces, ayuda a quitar la queratina, pero no es antimicótica, tiene que darse con el antimicótico por fuerza. Por ahí vienen alguna formulita en los libros, una forma que es el ungüento de Whitfield. Bueno, la tiña de las uñas pues es la más difícil. Primero, por eso, estar seguros de que sea tiña de las uñas y no sea cualquier otro problema de uñas. Porque si no, nomás le vas a dar el antimicótico, se lo tienes que dar por mucho tiempo y le tienes que estar vigilando porque le tienes que dar medidas laboratorio para ver si no está causando daño hepático. Amorolfina tópica
¿Cuándo se utilizan los tópicos en las uñas? Pues cuando son pequeñitos o complemento del sistémico, ¿correcto? Cuando apenas, por ejemplo, esta, que está acá anterior, pues es superficial, está nada más en la parte distal, pues le puedo dar un tópico. Pero, ¿qué existe? Pues la morolfina tópica, ya no es tan fácil encontrarla. Al 5%, 1 o 2 aplicaciones semanalmente es una laca de 6 a 12 meses en adultos. 6 a 12 meses. ¿Ok? No es tan fácil. Bueno, si es muy distal y si tu uña va saliendo, pues ya la hizo. Ya cuando salió y ya no se ve nada, pues ya también, desde antes. El bifonazol urea, el original, que era se llamaba Microspor, creo que ya también desaparece. Tiene un urea al 40%, se da en oclusión. Se aplicaba el medicamento, tenía una lima, tenía los parchecitos, todo venía en el kit de la aplicación, y se ponía, oclusión bajo 40%, y la uña se desprendía como tal por la urea, por el queratolítico de la urea. Y después sacaron el Unesia, pero el Unesia causa muchas distrofias unguiales. O sea, va a causar más problemas y de repente con más problemas, y no lo dan a oclusión, nomás lo ponen así. Pues no se les quita tan fácilmente. Una que otra uñita muy blandita se les puede mejorar con estos, ¿verdad? Entonces, yo ahorita generalmente ya no usamos mucho el bifonazol urea, o utilizamos urea Mazout con un sistémico, a lo mejor en una uña muy gruesa, ¿verdad? El ciclopirol solución, este también es útil, también salió por ahí, sale en el, ¿cómo se llama? En los anuncios de tele. Igual como la morolfina tópica, una aplicación cada 24 horas, 3 a 6 meses, es más activo que la morolfina. Pero existe un vehículo español que supera al ciclopiros normal que viene en laca. La penetración de este medicamento es mucho mayor y funciona mejor, ¿verdad? Es de la marca SDIN española, y es lo que usamos como tratamiento para complementar lo de los pies o las uñas con problemas distales, o aquel paciente que de plano no puede tomar sistémicos. Pero una uña distrófica pues nunca se la vas a quitar con un tópico tan fácilmente, ¿verdad? Completa, una distrófica total. Como en este caso, ¿verdad? A ver, trátela con sistémico, pues no. Con tópico, pues no. Uña de las uñas. Entonces vamos a dar sistémicos. Para los dermatocitos, pues el más útil es la terminafina. Para cándida es más útil itraconazol y fluconazol. ¿Correcto? Pero obviamente también hay resistencias y no se curan todos. La eficacia de estos medicamentos está entre el 60 y 70% de los casos. O sea, que unos van a seguir persistiendo con su onicomicosis, a pesar de un buen tratamiento. Y a veces hay que cambiarlo, pero sí, siempre y cuando como tal. Terbinafina es el que tiene menos efectos secundarios de todos. Por eso que toconazol ha sido borrado de los tratamientos como tal, por su alto problema, porque se les tenía que dar hasta 6 meses. Al principio, por ejemplo, gliciofulvina 1 año. Luego se daba el tratamiento. Entonces, esos ya están, hay que sacarlos del olvido como tal del tratamiento de las uñas. Entonces, terbinafina, 6 a 2 semanas, en ocasiones más tiempo, para manos, y 3 a 6 meses para pies. Afectación de la del primer dedo. Siempre es útil la terbinafina. En adultos vía oral, ¿verdad? ¿Correcto? En vía oral.
La terbinafina, bueno, pues todos tienen interacciones, hay que estudiar las interacciones. Hay una aplicación que se llama Medscape, que le pueden tener en su celular, y ahí vienen todas las interacciones y todas las reacciones secundarias de los medicamentos que se usan en Estados Unidos, porque hay unos que otros que no se usan en Estados Unidos, que se usan en Europa y aquí en México. Pero en esa aplicación, pues es fácil. Bueno, pues ¿qué te está dando el cardiólogo? Y es una pregunta muy frecuentemente. Pues voy a buscar porque de plano no puede uno saber tanto, ya tanto medicamento. Entonces, antes, cuando estábamos iniciando medicina, nos decían los maestros, nunca vayan a ver el PLM delante del paciente, porque van a creer que no saben. Pues que no existían tantos medicamentos, pero ahora existen cientos de medicamentos. Y entonces por ejemplo, yo como especialista, de repente va a salir un nuevo producto para la hipertensión. Pues sé que a lo mejor, ¿cómo se llama? A ver, fulanito de tal medicamento. ¿A qué tiene? Y esta sal, pues es desconocida para mí, o para el médico general. Entonces tengo que ver si no se va a poner en contra con el medicamento que le voy a dar oral, ¿verdad? Ya se me secó la... Ya acabamos, ya son las 9:02. Ya vamos a terminar. Con este terminamos. Entonces, estudien los medicamentos, estudien las interacciones, las reacciones secundarias, que eso vamos a hablar la próxima semana, y empezamos a ver esporotricosis, las profundas, pero todavía nos falta acabar un poquito de los sistémicos, ¿correcto? Entonces, ya, acuérdenme de repente se me va el tiempo, y no debe de irse. Debemos acabar antes. ¿Ok? Allá también en casa. Ya, doctor, ya. Ya se está pasando, ¿no? Ok, no. Entonces, nos vemos el lunes.